¿Alguna vez has visto a alguien arruinar su vida en cuestión de minutos o incluso segundos? En Internet, miles de personas compartieron historias reales respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la forma más rápida en la que has visto a alguien destruir su propia vida? Algunas son trágicas, otras impactantes, y algunas muestran cómo una sola decisión puede tener consecuencias devastadoras. Prepárate, porque estas son historias reales de personas que lo tenían todo y lo perdieron en un instante. Persona 1. Mi mejor amigo de la preparatoria estaba a un semestre y medio de graduarse con su maestría. Otro amigo nuestro de la preparatoria lo convenció de probar metanfetamina. Se volvió adicto casi al instante. Empezó a consumirla regularmente. Dejó de dormir. Un día perdió el control en clase y explotó contra su profesor. Después salió del salón. Otra estudiante fue a hablar con él y mi amigo le contó todo. Ella fue con el director del programa y mi amigo terminó siendo expulsado tanto del programa como de la escuela. Por cierto, estaba estudiando una maestría en psicología. 10 años después, el año pasado, finalmente logró dejar las drogas y mantenerse limpio hasta este año. Pero la metanfetamina había destruido su cerebro, ya no era la misma persona. Desarrolló esquizofrenia. Escuchaba voces que le decían que se quitara la vida, y eso fue lo que hizo hace unas 3 semanas. Era brillante y una gran persona. No sé qué fue lo que lo llevó a probarla. Persona 2. Vi a 2 hombres peleando un poco afuera de un bar. No era nada serio, solo se estaban agarrando y empujando. Uno de los hombres se alejó caminando, pero el otro agarró una silla y se la lanzó. El hombre cayó a la calle, un coche lo atropelló y murió. 2 vidas arruinadas en unos 5 segundos. Digamos que espero que haya un lugar especial en el infierno para esa mujer. Persona 3. Mi difunto cuñado descubrió los opioides. Le costó su matrimonio, su casa y su vida en aproximadamente 2 años. Persona 4. Los opiáceos, 100%. He visto que les pase a muchos amigos y conocidos, pero uno en particular destaca. Empezó tomando Percs, Percocet, luego Axi, Oxycontin. Después pasó a aspirar Axis, luego empezó a aspirar heroína cuando los Axis se volvieron demasiado caros, y finalmente terminó inyectándose heroína, todo en un periodo de unos 9 meses. El chico pasó de ser el típico adolescente fumador de marihuana a empeñar las joyas de su abuela en menos de un año. Persona 5. Técnico en electrónica de aviación de la Marina. Era muy bueno en su trabajo y muy trabajador. Empezó a salir con una stripper, y poco después descubrió el crack. El límite de corte para la cocaína en las pruebas antidrogas de la Marina es de 150 ng/ml. Su resultado fue de 30.000. Literalmente había fumado camino al trabajo esa misma mañana. Persona 6. Conocí a una chica que tenía esquizofrenia latente y no lo sabía hasta que tomó LSD. Después de eso, simplemente nunca volvió a ser normal. Siempre pensé que ese tipo de cosas eran algo que Daré inventaba, pero al parecer realmente puede pasar cuando ya tienes una enfermedad mental, aunque todavía no haya comenzado a manifestarse. Persona 7. Un amigo mío estaba en la universidad a tiempo completo, sin trabajo, vivía en una propiedad de alquiler de sus padres, tenía un auto totalmente pagado, una beca completa, dinero para sus gastos personales y era muy inteligente. Se volvió adicto al Axi, cuando todavía se podían encontrar Axis reales, no fentanilo. Agotó sus ahorros, lo arrestaron por conducir bajo la influencia, dejó de ir a clases, lo echaron de su casa y vivió un tiempo en mi sofá. Todo esto pasó en unos 6 meses o quizá un año. Conseguía dinero donando plasma para comprar Axis y empeñó todo lo de valor que tenía. Un día estaba seriamente pensando en suicidarse, y hablamos prácticamente todo el día. Logré convencerlo de que fuera a rehabilitación, y sus padres aceptaron pagarla. Fue a rehabilitación en Florida, se mantuvo limpio después de eso y cambió de universidad para estudiar en otro estado. Nunca lo he vuelto a ver en persona, pero todavía hablamos por llamadas y mensajes de vez en cuando. Hace poco defendió su tesis de doctorado en bioquímica, ahora es doctor y está felizmente casado, hasta donde sé. Edith, gracias por todas las palabras amables, pero siento que no las merezco solo por haber hablado las cosas con mi amigo. Creo que quizá exageré mi participación. En realidad, lo único que hice fue escucharlo mientras pensaba qué hacer. La idea y la decisión de ir a rehabilitación fueron completamente suyas. Yo solo apoyé su decisión y le di apoyo moral. Persona 8. El novio de mi mamá arruinó su vida después de atacarme, porque me negué a dejar que leyera mis mensajes con mi novia, a pesar de que yo ya vivía por mi cuenta y solo había ido a recoger algunas cosas que había dejado.
Terminó rompiéndome la nariz y el brazo, y además me provocó una conmoción cerebral. Ahora va a pasar 15 años en prisión. Incluso intentó decirle a la policía, cuando lo arrestaron, que estaba justificado porque sentía que yo le había faltado al respeto. Persona 9. Un amigo mío jugaba fútbol americano universitario y se rompió la pierna. Le recetaron analgésicos para el dolor y nunca dejó de tomarlos, empezó a comprarlos en la calle. Abandonó la universidad y perdió alrededor de 55 kilos, 120 libras. No sé dónde está ahora. Persona 10. Cuando estaba en la preparatoria, era atleta titular en 3 deportes desde primer año. En mi penúltimo año me rompí la pierna y el tobillo jugando fútbol americano y me recetaron opiáceos. Empecé a buscarlos incluso después de que mi lesión ya se había recuperado completamente. Dejé todos los deportes en mi último año. Entré a la universidad, pero abandoné después de un semestre. Seguí tomando opioides. Luego pasé a la heroína y empecé a cometer actividades criminales para mantener mi adicción. Estuve sin hogar entre los 20 y los 24 años. Después de muchas estancias en la cárcel, terminé en prisión a los 26. Salí de prisión a los 30 años. Ahora llevo 12 años sobrio. Tuve la bendición de encontrar una pareja y tenemos 3 hijos. Un banco confió en mí para comprar 2 autos con préstamos. Luego el banco también confió en mí para comprar una casa en 2023. A cualquiera que esté luchando con esto, no pierdan la esperanza. Persona 11. Tengo una historia para ti. Mi papá y sus hermanos eran muy amigos de otra familia que tenía 5 hijos varones. Estos 5 entraron juntos en un negocio y hicieron una enorme fortuna. Entre todos tuvieron 8 hijos, a quienes enviaron a internados cuando tenían menos de 10 años. Durante unas vacaciones de Navidad, 7 de los niños decidieron sorprender a sus padres conduciendo toda la noche por pasos de montaña, mientras estaba nevando fuertemente. Iban en una SUV que derrapó fuera de la carretera, cayó a un valle profundo y todos murieron. El único hijo que sobrevivió tuvo un colapso mental y nunca volvió a ser el mismo, ahora es solo una sombra de lo que era antes. Persona 12. Metanfetamina. Tenía un amigo que era simplemente un tipo normal viviendo una vida normal. Después de 3 internamientos en rehabilitación, 2 de los cuales yo pagué, ahora está divorciado, no puede ver a sus hijos, perdió su trabajo y ha estado 2 veces en prisión. Edit. Muchas personas aquí conocen a alguien o están pasando por su propia adicción. Si necesitas hablar, puedes escribirme cuando quieras. Apoyar a alguien o pasar por algo así requiere mucho apoyo. Mi empresa se enfoca mucho en trabajo de caridad. Persona 13. Un amigo mío empezó a andar en motocicleta cuando tenía 19 años. Murió cuando tenía 21, y nadie más estuvo involucrado en el accidente. Era joven y un poco imprudente, pero era un chico inteligente y divertido. Aún pienso en él más de 20 años después. Persona 14. La esposa de mi amigo, llamémosla Messani, se juntaba con adictos a la metanfetamina. Un fin de semana, Messani fue atrapada robando cobre de casas cerca de un río. Ella y un hombre hacían el trabajo físico, entrar a las casas, robar y cortar el cobre, mientras que la esposa embarazada del hombre vigilaba desde una canoa en el río. Luego llenaban la canoa con el cobre y la dejaban flotar río abajo hasta la siguiente casa. Todo iba bien hasta que Messani pensó que la mujer embarazada de la canoa no estaba haciendo su parte del robo. Entonces Messani empezó a golpearla con la canoa hasta dejarla en coma. Tristemente, el bebé murió y todos terminaron en la cárcel. Messani recibió varios años de prisión por posesión de metanfetamina, robo, y cargos adicionales por la muerte del bebé. Además hizo otras cosas estúpidas en la cárcel, así que no saldrá pronto. Gran manera de pasar un fin de semana, ¿no? Persona 15. Una amiga y compañera de trabajo se volvió adicta a World of Warcraft y poco a poco perdió el interés en todo lo demás. Era la asistente ejecutiva del director financiero, CFO, de una gran empresa de radiodifusión, pero empezó a dejar de bañarse y algunos días iba al trabajo con pijama debajo de su ropa, cuando lograba presentarse. La despidieron, perdió su departamento, quedó completamente aislada, se mudó al sótano de la casa de sus padres y subió casi 45 kilos, 100 libras. Por suerte, logró rehacer su vida, pero le tomó años, muchos años. Persona 16. Un amigo. Empezó a salir de fiesta todo el tiempo y a faltar al trabajo. Terminó perdiendo su empleo en Mara Platforms. Nos enteramos, pero él fingía que todavía estaba trabajando. Sacó todo el dinero de su fondo de retiro, 401k, para mantener su estilo de vida.
Vivía en una casa con su hermana, pero ella se mudó y él empezó a tener problemas para pagar la renta. Consiguió que unos tipos se mudaran a la casa para pagar parte del alquiler, pero se quedaba con el dinero. Al final, esos tipos también se mudaron. Ahora vive con una chica cualquiera con la que siempre está peleando. Incluso lo arrestaron recientemente por violencia doméstica, porque estaban discutiendo al lado de la carretera. Casi ya no lo vemos, y cuando lo vemos siempre está borracho. Persona 17. Trabajaba en una guardería en un pueblo rural y pobre. Una de las otras empleadas, que no trabajaba normalmente en el mismo salón que yo, vivía literalmente al otro lado de la calle. En ese pueblo solo había 3 empleadores, y casi nunca contrataban porque los locales solían aferrarse mucho a esos trabajos, ya que el siguiente lugar para trabajar estaba a media hora en coche. Muchas de las personas del pueblo no podían conducir por distintas razones, incluida mi compañera de trabajo. Un día, la comaestra del salón de ella tuvo que irse temprano, así que me pidieron que la sustituyera. Los niños acababan de despertar de la siesta y estaban sentados para la merienda. Mi compañera estaba sentada con ellos en la mesa mientras yo repartía comida extra a los niños que ya habían terminado y rellenaba los vasos de agua. Una niña no había comido ni bebido nada, y por alguna razón eso estaba enojando a mi compañera. Entonces agarró a la niña de 2 años por la barbilla, inclinó su cabeza hacia atrás y le empezó a verter agua en la boca a tal velocidad que el agua se le salía por la boca y le corría por la cara. La niña se atragantó, y mi compañera la soltó diciendo: ¿por qué no puedes simplemente comer, mocosa? Yo tomo muy en serio mi obligación de denunciar este tipo de situaciones. Además, había una cámara en el salón. Inmediatamente perdió su trabajo. No podía conducir y no había otros trabajos en el pueblo. A mí me despidieron poco después, ella y la dueña eran buenas amigas, así que probablemente hubo algo de represalia, pero conseguí un trabajo mejor y mejor pagado en 24 horas, así que no me molestó demasiado. No sé exactamente cuándo su arrendador le pidió que se mudara, pero 6 meses después vi que su casa estaba anunciada para alquilar. También perdió para siempre la posibilidad de trabajar con poblaciones vulnerables. No hubo cargos criminales, el fiscal decidió no seguir con el caso. Persona 18. Tengo un amigo de mis años de universidad que tomó un camino parecido. Para cuando todo esto pasó, yo no lo había visto en más de 10 años, pero él era profesor de preparatoria y tenía una maestría. Empezó a enviar mensajes a quien él pensaba que era un chico de 14 años, pero en realidad era un policía encubierto. Todo comenzó en un sitio de citas y luego pasó a mensajes de texto, donde las conversaciones se volvieron cada vez más explícitas con el tiempo. Finalmente, organizó un encuentro con ese chico en un motel, solo para encontrar a varios policías esperándolo. De alguna manera evitó ir a prisión, pero no tengo más detalles, aparte de que no aparece en el registro de delincuentes sexuales de su estado ni en la búsqueda de reclusos del estado. La última vez que supe de él, trabajaba como bartender. Todos esos años de estudio y títulos básicamente se fueron por la ventana. La historia salió en todas las noticias de su zona, e incluso apareció en noticias de mi estado, que está a mitad del país de distancia. Ver su foto policial fue algo realmente impactante. Nunca había visto a alguien en mi vida caer tan bajo o tan rápido. Persona 19. Bueno, este caso quizá es un poco diferente, porque aunque ella hizo algo mal que terminó arruinando su vida, el castigo que recibió fue horrible. Un familiar de nuestra familia se casó con alguien que ya tenía una hija. La chica ya tenía algunos problemas, pero en ese momento era hija única. La descubrieron robando dinero de los regalos de Navidad, lo que aparentemente fue la primera falta. Luego la descubrieron en una relación inapropiada con un hombre de unos 30 años, cuando ella solo tenía 13. Es decir, fue manipulada y aprovechada por un adulto, pero en lugar de hacer lo correcto, sus padres hicieron exactamente lo contrario. Me faltó mencionar algo importante: sus padres eran miembros de la Church of Scientology. Por orden de sus padres, la secuestraron y la enviaron a un complejo en Estados Unidos para reprogramación o como sea que lo llamen. Nosotros vivimos en Canadá. Cuando llegó la fecha en la que se suponía que debía regresar, no pasó nada. Pasaron meses, luego años. Un día, de la nada, su abuela adoptiva escuchó que el teléfono sonaba. Contestó, y era Jess, nombre falso, gritando algo, antes de que pareciera que alguien le arrebatara el teléfono y colgara. Eventualmente regresó, pero nunca volvió a ser la misma. No estoy seguro de qué hizo después para separarse de su madre y su padrastro, pero se fue a algún lugar. Espero que esté bien. Básicamente era como mi prima. Yo solía cuidarla y pasar tiempo con ella. Ojalá hubiera sabido lo que estaba pasando, quizá podría haberla ayudado. Esto está pasando ahora mismo en Lima.
Un hombre de 25 años, que volvía a casa después de cenar alrededor de las 3 de la mañana, supuestamente estaba borracho, aunque eso aún no está confirmado, atropelló y casi mató a una joven que estaba trotando alrededor de un campo de golf. La siguiente parte fue reconstruida a partir de videos de cámaras de seguridad. Después del accidente, llevó a su novia a su casa y luego se reunió con su padre y su madrastra en un parque cercano para planear cómo escapar de la situación. Mientras tanto, la joven murió debido al retraso entre el accidente y la atención médica. La ambulancia que llegó cuando una persona que pasaba por ahí llamó unos minutos después no pudo llevarla al hospital privado más cercano, porque no tenía identificación y el SOAT, seguro obligatorio contra accidentes, no podía activarse porque no había un vehículo identificado al cual responsabilizar. Existe debate sobre si esos 5 minutos de retraso habrían hecho alguna diferencia. La madrastra del hombre es periodista en un programa de noticias y variedades, y esto se descubrió pocas horas después porque las cámaras de seguridad captaron la placa del automóvil, que está registrado a su nombre. Ella publicó un comunicado diciendo: "Sí, es mi coche, pero una tercera persona lo ha tenido bajo su control durante los últimos meses, así que no sé qué pudo haber pasado". Un par de días después, se encontraron los videos del parque, tras seguir el recorrido del auto a través de cámaras de seguridad municipales. En ellos se ve a la mujer reuniéndose con el hombre y su padre, su esposo, conversando en el parque alrededor de la 1 de la mañana, y luego cada uno yéndose por su lado. La novia del hombre es una influencer local, y aunque al principio lo defendió y dijo que no estaba presente, las cámaras del restaurante y el seguimiento del automóvil por distintas cámaras demostraron que sí estaba allí. Todo esto comenzó hace una semana y todavía sigue en desarrollo. Estas historias muestran algo importante. Muchas veces no se necesita toda una vida para destruirlo todo. A veces basta una decisión, un momento de debilidad o un error. Pero también nos recuerdan algo más. Algunas personas logran recuperarse, reconstruir su vida y empezar de nuevo. Si algo podemos aprender de estas historias es que nuestras decisiones importan, incluso las que parecen pequeñas en el momento. Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando historias reales, impactantes y difíciles de creer. Nos vemos en el próximo video. Emiliano fuera.